Nunca imaginé que una noche arruinada cambiaría todo entre mi hijo y yo. Hola, me llamo Isabel, tengo 42 años, y esta es la historia de una noche que comenzó como cualquier otra, pero terminó transformando para siempre la relación con mi hijo, Carlos. Vivimos en un pequeño pueblo llamado San Martín de la Vega, a las afueras de Madrid. Lo que empezó como un viaje rutinario para visitar a mi hermana en Toledo terminó siendo una experiencia que jamás olvidaré. Carlos y yo habíamos pasado todo el día en la carretera. Él, con 28 años, siempre insistía en conducir para que yo pudiera descansar, un gesto que me parecía de lo más dulce y protector, como si fuese su padre cuidando de mí. El sol se escondía tras los cerros cuando, de repente, escuchamos un ruido extraño proveniente del motor. El coche dio un tirón y empezó a perder velocidad, sin importar cuánto apretase Carlos el acelerador. Algo no va bien, murmuró él, frunciendo el ceño. Salimos de la autovía hacia una carretera secundaria y el motor finalmente se apagó. Intentamos arrancar de nuevo, pero fue inútil. Estábamos solos, con una señal de móvil débil, en medio de la nada. Bueno, dije con una risa nerviosa, intentando quitarle hierro al asunto. Parece que este viejo coche ha dicho basta. Carlos me sonrió, cansado pero tranquilo. Lo solucionaremos. Llamaré a una grúa. Salió y se adentró en la noche fresca, sosteniendo el móvil en alto para captar señal. Desde el asiento del copiloto, lo observé, alto, de hombros anchos, seguro, un hombre que había dejado atrás la juventud, pero mantenía esa fuerza silenciosa que siempre me daba paz. Después de un rato, volvió con las manos algo frías. La grúa va a tardar, me informó. Encontré una casa rural no muy lejos, a un par de kilómetros. Reservaré una habitación para pasar la noche. Mañana veremos qué hacemos con el coche. Le levanté una ceja. Una casa rural. Él sonrió con complicidad. Tranquila. Tiene buenas reseñas, 2 o 3 estrellas, nada lujoso, pero limpio. Me reí, resignada. ¿Qué otra opción quedaba? Dormir en el coche ya no era para mí. Así que recogimos nuestras cosas y nos pusimos en marcha hacia aquella inesperada parada. Cuando llegamos, el reloj marcaba pasada la 10 de la noche. El lugar era pequeño, con un aire algo desgastado, pero limpio y acogedor. Carlos reservó la última habitación disponible, con una sola cama, y se ofreció a dormir en el suelo o en un sillón. Siempre ponía mis necesidades por delante, aunque yo insistí en que descansáramos juntos. La habitación olía a vainilla y una mezcla indefinible de polvo y recuerdos antiguos. La cama ocupaba casi todo el espacio. Había un baño diminuto y un televisor antiguo colgado en la pared. Bueno, dije sacando mi bolso, no es un hotel de lujo, pero servirá. Carlos dejó su mochila junto a la puerta y me preguntó: ¿Estás segura de que no te importa compartir habitación? Lo miré, sonriendo con complicidad. Carlos, te cambié pañales. Creo que puedo dormir a un par de pies de ti. Él sonrió y por un instante el silencio se llenó de una calma especial, no incómoda, sino como si algo no dicho flotara entre nosotros. Me senté al borde de la cama, frotándome las pantorrillas cansadas. Los viajes por carretera me agotaban más ahora que antes. Carlos se acercó y tomó mi pierna con suavidad. ¿Quieres que te dé un masaje? Como cuando me lo hacías después de los entrenamientos de baloncesto. Me sorprendió el gesto, pero asentí. Sus manos eran cálidas y firmes, presionando despacio, liberando la tensión acumulada. Cerré los ojos y sentí como no solo el cansancio físico se desvanecía, sino también años de soledad y lucha silenciosa. Llevaba unas bailarinas de cuero suave, cómodas para el viaje, y un vestido de algodón ligero que delineaba mis curvas de forma sutil y elegante. Su toque despertaba en mí una calidez inesperada, un pequeño fetiche de ternura y cercanía que hacía aquel momento íntimo y reconfortante. ¿Estás bien, mamá? Me preguntó en voz baja, con un tono dulce y profundo. Sí, respondí, abriendo los ojos para mirarle, cansada, quizá un poco agradecida. Su mano descansaba justo encima de mi tobillo, y en su mirada vi algo diferente. Tal vez la luz tenue, o la cercanía, pero era un tipo de intimidad que nunca habíamos compartido antes.
Respiré hondo y aparté suavemente la pierna. No tienes que dormir en el suelo, ¿sabes? Somos adultos. La cama es lo suficientemente grande para los dos. Carlos asintió lentamente. Nos preparamos para dormir en silencio. Me cambié en el baño, poniéndome un camisón viejo de algodón suave con encajes discretos que resaltaban mi figura con delicadeza femenina. Cuando salí, él ya estaba bajo las mantas, dándome la espalda para respetar mi intimidad. Me deslicé a su lado sin hacer ruido. El aire estaba en calma, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Pero no lograba dormir. No por incomodidad, sino porque sentía que algo se movía entre nosotros, un peso dulce que no sabía nombrar. No era miedo ni deseo, sino una ternura profunda, no expresada, nacida de años de amor y responsabilidad, que empezaba a manifestarse de formas nuevas para mí. No tenía miedo. Solo permanecí mirando las sombras que danzaban en el techo, preguntándome cómo una noche con un coche averiado y una casa rural podrían despertar algo tan profundo entre madre e hijo. No sabía qué pasaría después, pero sabía que algo ya había cambiado. El reloj marcaba ya casi la medianoche cuando sentí una voz suave en la oscuridad. ¿Todavía no duermes?, me preguntó Carlos, girándose hacia mí, apoyando la cabeza en la mano. Abrí los ojos de golpe, sorprendida. Sí, susurré, incapaz de articular más palabras. Él me miró con una mezcla de ternura y algo que no supe interpretar del todo. La tenue luz de la lámpara del pasillo entraba por la rendija de la puerta, bañando su rostro en un resplandor suave. He estado pensando, dijo. Qué extraño es todo esto. El coche se rompe, terminamos en esta casa rural, solos tú y yo. Me reí bajito, una risa nerviosa que buscaba desarmar la tensión. El destino tiene un sentido del humor muy particular, respondí. O tal vez sabe exactamente lo que hace. Guardamos silencio un momento. Finalmente, le pregunté con cautela. ¿A qué te refieres? Carlos encogió los hombros, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hizo sentir vulnerable. No sé, musitó. Solo que ya no pasamos tiempo juntos, solo tú y yo, como antes. Desde que me fui de casa, la vida se interpone siempre. Asentí, recordando cómo esos años de separación habían ido construyendo muros invisibles entre nosotros. Tal vez no deberíamos, dije en voz baja. Quizá no, respondió él, casi un suspiro. El silencio volvió a instalarse, pesado y a la vez lleno de significado. Entonces, con una voz que parecía venir de un rincón profundo de su alma, Carlos me preguntó algo que me golpeó directo en el pecho. Mamá, ¿alguna vez te has sentido sola? Su pregunta me dejó sin aliento. No estaba preparada para la sinceridad desnuda que emanaba de él, para esa vulnerabilidad que nos igualaba en la oscuridad. Sí, respondí tras una pausa larga, más de lo que quería admitir. Muchas veces. Asintió lentamente, como si comprendiera sin necesidad de más palabras. Yo también, confesó. Nos quedamos mirándonos en la penumbra, sin movernos, como si el tiempo se hubiera detenido. La habitación se llenó de una electricidad silenciosa, un lazo invisible que nos unía más allá del simple vínculo de madre e hijo. Sin pensar, extendí mi mano y la posé suavemente sobre la suya. Su piel estaba cálida, y aunque sus dedos se movieron un poco, no se retiró. Siempre has sido mi roca, le dije con la voz quebrada, casi un susurro. En los días más oscuros, cuando todo parecía derrumbarse, fuiste tú quien me sostuvo. Carlos me miró con una mezcla de gratitud y algo más profundo, una ternura que nunca antes había visto en sus ojos. Y tú eres todo para mí, respondió, apretando suavemente mi mano con su pulgar. En ese instante, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos solo madre e hijo, éramos dos almas cansadas que habían soportado tormentas, que necesitaban y daban apoyo de una manera que iba más allá de las palabras. Apretando su mano con suavidad, susurré. Mañana resolveremos lo del coche, Carlos. Esta noche solo déjame quedarme aquí contigo. No soltó mi mano. Nos quedamos así, en silencio, hasta que el sueño finalmente nos venció, dejando que nuestras manos entrelazadas sellaran un pacto silencioso de cuidado y cercanía renovada. A la mañana siguiente,
La luz dorada del sol se colaba tímidamente entre las cortinas, bañando la habitación con un resplandor cálido que prometía un nuevo comienzo. Abrí los ojos lentamente, sintiendo el peso familiar y reconfortante de la mano de Carlos todavía entrelazada con la mía. Su respiración tranquila me arrullaba, y por un instante, el mundo exterior parecía lejano, casi irrelevante. Me incorporé con cuidado, tratando de no despertarlo, y observé su rostro relajado, la barba incipiente que delineaba su mandíbula y esas cejas que siempre le habían dado una expresión intensa, aunque ahora se veían suaves en la luz de la mañana. Llevaba puesta una camiseta blanca arrugada que evidenciaba que no había cambiado de ropa desde la noche anterior, y sus manos, aún cálidas, descansaban sobre la manta. Me levanté y caminé hacia el pequeño baño. Al mirarme en el espejo, vi las líneas de expresión que el tiempo había dejado alrededor de mis ojos y boca, marcas de años difíciles, de noches sin dormir y de responsabilidades que siempre llevé sobre mis hombros. Pero algo en mi mirada había cambiado, había una chispa, una luz que hacía tiempo no sentía. Volví a la habitación y Carlos ya estaba despierto, estirándose perezosamente y soltando un bostezo que parecía cargar toda la fatiga de semanas. Nos saludamos con una sonrisa silenciosa que decía más que 1000 palabras. Nos vestimos con la misma ropa de ayer, sin prisa, disfrutando de la calma que solo esa casa rural podía ofrecer. Bajamos al pequeño comedor, donde el dueño del lugar nos había preparado un desayuno sencillo, pan tostado, mermelada casera, café y zumo de naranja natural. Mientras comíamos, la conversación fue escasa, pero cómoda, como si el silencio entre nosotros hablara de confianza y entendimiento. Luego, salimos a esperar al mecánico que, según nos había dicho el dueño, llegaría en un par de horas para reparar el viejo coche. Caminamos por el jardín del alojamiento, rodeado de pinos y flores silvestres, respirando el aire fresco y puro que contrastaba con el humo y ruido de la ciudad. El paisaje era tranquilo, casi idílico, y nos sentamos en un banco de madera con vista a un valle que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Carlos sacó unos bocadillos que había comprado en la tienda del pueblo y nos los compartimos, apenas rozando nuestros hombros, un contacto que me hizo estremecer suavemente. En ese momento, le pregunté mirando al horizonte. ¿Alguna vez has pensado en lo rápido que pasa la vida? Él asintió, con una sonrisa melancólica. Todo el tiempo. A veces parece que un parpadeo y ya eres un adulto con responsabilidades, con decisiones que marcan tu camino. Giré la cabeza para mirarlo, sintiendo que había algo más detrás de sus palabras, una nostalgia que también me pertenecía. ¿Y tú, cuándo sentiste que dejaste de ser un niño? Pregunté, con suavidad. Carlos se quedó en silencio unos segundos, luego respondió. Cuando me fui de casa, creo. Cuando empecé a tener que cuidar de mí mismo y dejar de depender de ti. Sentí un nudo en la garganta. Aquellos años de distancia se reflejaban en sus palabras, pero también en su voz había un anhelo, una necesidad de reconectar que hasta entonces había permanecido oculta. Nos miramos y, sin decir nada más, comprendimos que aquella noche había abierto una puerta que ninguno de los dos quería cerrar. El sonido lejano de un motor interrumpió nuestros pensamientos. El mecánico había llegado. Mientras nos levantábamos para ir a ver qué podían hacer con el coche, una mezcla de esperanza y nerviosismo me invadió. Sabía que, más allá de la reparación del vehículo, algo dentro de nosotros estaba empezando a andar de nuevo, y nada volvería a ser igual. El mecánico, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y el trabajo duro, apareció con una sonrisa tranquila y un aire de seguridad. Se presentó como don Manuel y, tras escuchar nuestro problema, no tardó en ponerse manos a la obra con el coche. Mientras trabajaba, Carlos y yo nos quedamos a un lado, observando cómo sus manos expertas desmontaban partes del motor con una precisión que irradiaba confianza. El aire fresco del mediodía acariciaba nuestras caras, y el aroma a pino mezclado con el olor a combustible y aceite creaba una extraña pero familiar combinación. Por un momento, sentí que podía respirar de verdad, lejos del estrés y la prisa de la ciudad. Carlos me miró y me sonrió, esa sonrisa que siempre había tenido, pero ahora con una calidez nueva, como si compartiéramos un secreto invisible para el resto del mundo. Gracias por estar aquí, me dijo en voz baja. No solo por esta noche, sino por todo. Sentí que el corazón se me encogía un poco, y tomé su mano sin pensarlo. Siempre estaré aquí, Carlos.
no importa lo que pase. Don Manuel terminó pronto el trabajo y logró que el coche arrancara sin problemas. El motor ronroneó con suavidad, como si despertara de un sueño profundo, y una ola de alivio nos invadió a los dos. Antes de partir, Carlos me tomó del brazo y me miró fijamente a los ojos. Isabel, esta noche será diferente. Lo siento en el aire. Su voz era firme, pero también vulnerable. Asentí, sin saber bien qué esperar, pero sintiendo que, en efecto, algo había cambiado entre nosotros para siempre. Nos montamos en el coche y emprendimos el camino de regreso a San Martín de la Vega, pero el silencio en el vehículo ya no era incómodo ni vacío. Era un espacio lleno de posibilidades, de nuevas miradas y sentimientos que hasta entonces habíamos mantenido escondidos. La carretera se extendía ante nosotros, bordeada de campos dorados y pequeños pueblos, y el sol comenzaba a caer en un atardecer anaranjado que pintaba el cielo con tonos de fuego. Carlos rozó mi mano con el pulgar, un gesto pequeño pero cargado de significado. No aparté la mía, permitiendo que ese contacto íntimo se quedara grabado en mi piel y en mi alma. Sabía que, a partir de ese momento, nada en nuestra relación volvería a ser igual. Y aunque el futuro era incierto y estaba lleno de preguntas sin respuesta, sentí una paz profunda que hacía tiempo no experimentaba. Mientras conducía, pensaba en aquella noche en la casa rural, en el masaje, en la conversación que habíamos tenido. Todo parecía un sueño del que no quería despertar. En el fondo, sabía que estábamos al borde de algo nuevo, algo que desafiaba las normas invisibles que habían regido nuestra relación durante años. Pero, ¿estábamos preparados para cruzar esa línea? El coche avanzaba por la carretera serpenteante, y yo miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje se transformaba con la luz moribunda del día, preguntándome qué nos depararía la noche que estaba por venir. La noche cayó lentamente mientras regresábamos a San Martín de la Vega, y con ella vino un silencio denso, lleno de palabras no dichas y emociones a punto de estallar. La carretera que serpenteaba entre los olivares y los campos de girasoles parecía extenderse hasta el infinito, pero dentro del coche, el tiempo parecía haberse detenido. Carlos conducía con cuidado, atento, pero sus ojos a veces se desviaban hacia mí, buscando alguna señal, alguna respuesta en mi rostro que yo misma aún no sabía cómo ofrecer. Llevaba una camisa azul marino, ligeramente arrugada por el viaje, y sus manos firmes sujetaban el volante con una mezcla de nerviosismo y determinación. Yo vestía un vestido sencillo de lino blanco, que había cambiado en el hostal, con unas sandalias de tacón bajo que dejaban al descubierto mis tobillos y una pulsera de plata que me regaló mi madre años atrás. Sentía el calor de la noche y también el calor que se había instalado en mi pecho, una mezcla de miedo y deseo que me desconcertaba. Cuando llegamos a casa, la familiaridad de las paredes y los muebles parecía chocar con la novedad de lo que había ocurrido en pocas horas. Carlos apagó el motor y nos quedamos unos segundos en silencio, mirando el jardín iluminado por la tenue luz de un farol. ¿Quieres que me quede esta noche?, me preguntó de repente, con esa voz baja y pausada que tantas veces me había tranquilizado. Lo miré, sorprendida, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. Era como si, en ese instante, todo lo que habíamos callado quisiera salir a la superficie. Me gustaría, respondí con sinceridad. Entramos en la casa y la atmósfera cambió. No había prisa, no había urgencia, solo una calma extraña pero bienvenida que nos envolvía. Preparé té en la cocina mientras él encendía una lámpara en el salón, y al sentarnos juntos en el sofá, algo en la distancia habitual entre nosotros desapareció. Su brazo se posó suavemente detrás de mí, apenas rozando mi espalda, y yo dejé que una pequeña sonrisa se dibujara en mis labios. Sentí el contacto como un ancla, un recordatorio de que no estábamos solos, que podíamos apoyarnos mutuamente. Hablamos poco, porque las palabras a veces sobran cuando el silencio es tan elocuente. Pero entonces, Carlos rompió esa quietud con una pregunta que me tomó por sorpresa. ¿Te asustaría si esta noche las cosas fueran un poco diferentes? Mi corazón dio un vuelco. No sabía si temer o anhelar esa diferencia, pero algo en su mirada me invitaba a confiar. No, respondí con un suspiro. No esta noche. Nos miramos y, sin necesidad de más explicaciones, nos dejamos llevar por ese momento suspendido en el tiempo. El roce de sus dedos sobre mi piel, la suavidad de su aliento cerca de mi cuello, la sensación de estar finalmente vistos y comprendidos.
Era una intimidad que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes, una mezcla de ternura y deseo contenida, como un fuego que ardía lentamente bajo la superficie. Al recostarnos juntos, sentí que todas las barreras que habíamos levantado durante años se desvanecían, dejando solo dos personas dispuestas a descubrir lo que el destino les tenía reservado. Esa noche, entre susurros y caricias suaves, comprendí que el vínculo que nos unía había cambiado para siempre. Y aunque no sabía qué nos esperaba, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, porque, por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Despertar a su lado fue como emerger de un sueño profundo, pero con una claridad inesperada que me dejó sin aliento. La luz tenue de la mañana se colaba por las cortinas de la habitación, dibujando sombras suaves sobre las paredes y acariciando su rostro dormido, sereno y vulnerable. Carlos seguía allí, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo aún humeante contra el mío, nuestras manos entrelazadas como si fueran un ancla para mantenernos en ese nuevo espacio que habíamos creado juntos. Mientras me incorporaba lentamente, mi mente repasaba cada instante de la noche anterior, tratando de comprender la mezcla de emociones que me invadía, sorpresa, temor, ternura y, sobre todo, una extraña sensación de alivio. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿Cómo ese vínculo tan sagrado y tradicional entre madre e hijo pudo transformarse en algo tan íntimo y complejo? Me senté en el borde de la cama, observando sus rasgos relajados, y pensé en lo mucho que habíamos soportado ambos a lo largo de los años, separaciones, silencios, malentendidos. Pero esa noche, todas esas barreras parecían haberse disuelto en la penumbra de la habitación, dejando al descubierto un lazo más profundo y humano. Carlos abrió los ojos lentamente y me sonrió con una mezcla de cariño y algo que no supe definir del todo. «Buenos días, mamá», susurró. «¿Cómo te sientes?» «Diferente», respondí con sinceridad. Como si hubiéramos cruzado una línea invisible que no se puede deshacer. Él asintió y apretó mi mano con suavidad. Nos levantamos con calma, sin prisa, compartiendo pequeños gestos cotidianos. Preparar el café, recoger la ropa, ordenar la habitación. Todo parecía normal, pero a la vez, impregnado de una nueva intensidad que hacía que cada movimiento tuviera un significado especial. En la cocina, mientras el aroma del café llenaba el aire, me di cuenta de que, aunque no habíamos hablado mucho sobre lo que había ocurrido, entre nosotros ya no existía la misma distancia emocional. Habíamos abierto una puerta que nos permitía vernos y sentirnos de una manera diferente, más auténtica y vulnerable. Sin embargo, una parte de mí seguía inquieta, preguntándose cómo encajaríamos esta nueva realidad en el mundo que conocíamos, en las miradas de los demás y en nuestras propias expectativas. Carlos rompió el silencio con una pregunta que me dejó pensativa. ¿Crees que esto puede funcionar? Lo miré a los ojos, buscando en ellos la misma respuesta que yo necesitaba encontrar en mi interior. No lo sé, confesé. Pero sé que no quiero perder lo que hemos encontrado. Mientras nos sentábamos a la mesa, la casa se llenó de una calma inesperada, una pausa en el tiempo que nos permitía simplemente ser, sin etiquetas ni juicios. Y aunque el futuro era incierto y estaba lleno de desafíos, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos verdaderamente juntos. Esa mañana, mientras el sol ascendía lentamente en el cielo, supe que nuestra historia apenas comenzaba, y que tendríamos que enfrentarnos a todo lo que viniera, con valentía y con el corazón abierto. Cuando creí que la tranquilidad de aquella mañana iba a continuar, la realidad irrumpió con una fuerza inesperada, desafiando todo lo que había creído hasta entonces. Apenas unos minutos después de sentarnos a la mesa, el teléfono sonó con un timbre agudo que rompió el silencio como una ola furiosa. Era mi hermana Ana, y en su voz se escondía una mezcla de preocupación y urgencia que me puso los nervios de punta. «Isabel, tienes que venir rápido a Toledo», dijo sin rodeos. «Ha pasado algo con Carlos». Mi corazón se aceleró, y una ola de miedo se apoderó de mí. ¿Qué podía haberle ocurrido? ¿Estaba en peligro? Carlos me miró, sorprendido y preocupado a la vez, y sin dudarlo, me tomó de la mano para transmitirme calma. Pero yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Qué ha pasado?, pregunté con voz temblorosa. Ana explicó que había habido un accidente, algo relacionado con una discusión en un bar donde Carlos había estado la noche anterior. No quiso dar muchos detalles, pero el tono era grave. Sentí como si un torbellino me arrastrara,
llevándome lejos de la paz que habíamos empezado a construir. Carlos me apretó la mano con fuerza, intentando anclarme a la realidad, pero yo me sentía perdida, atrapada entre el miedo y la impotencia. No puede ser, susurré. No ahora, no después de todo lo que hemos vivido. Él me miró con una mezcla de tristeza y determinación, consciente de que nuestras vidas estaban a punto de dar un giro inesperado. Nos vestimos con rapidez y salimos de la casa, dejando atrás la calma efímera para enfrentarnos a un torbellino de incertidumbre y emociones encontradas. En el camino hacia Toledo, las palabras quedaron atrapadas en nuestras gargantas, mientras cada kilómetro que avanzábamos parecía alejarnos de la seguridad que habíamos comenzado a encontrar. El silencio en el coche era pesado, pero en ese silencio también había un pacto silencioso de apoyo mutuo, como si supiéramos que, pase lo que pase, estaríamos juntos para enfrentarlo. Cuando llegamos, la atmósfera era tensa, cargada de rumores y miradas que no entendía. Ana nos esperaba en la puerta, con la expresión grave y los ojos vidriosos. «Venid, os voy a contar todo», dijo, y en ese momento supe que nuestra historia acababa de entrar en un territorio desconocido y peligroso. Lo que ocurrió esa tarde desdibujó las líneas entre el pasado y el presente, dejando una marca indeleble que pondría a prueba todo lo que habíamos empezado a construir. Pero, en medio de la tormenta, una pregunta quedaba flotando en el aire: ¿seríamos capaces de superar aquello, o nuestra nueva realidad se desmoronaría para siempre? Ana nos condujo al salón, donde la luz tenue apenas iluminaba el rostro de Carlos, apagado y cansado, sentado en un sillón junto a la ventana. Sus manos temblaban levemente, y una sombra de culpa cruzaba su mirada. «Carlos tuvo una pelea en el bar», empezó Ana con voz entrecortada. «No fue grave, pero llamó la atención de alguien importante. Parece que las cosas se complicaron más de lo que pensábamos». Carlos bajó la cabeza, evitando nuestras miradas, y en el silencio que siguió, sentí una mezcla de tristeza y desconcierto. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Qué pasó exactamente?, pregunté con voz firme, tratando de mantener la calma. Ana suspiró, luchando por encontrar las palabras. Un hombre se acercó a Carlos, empezaron a discutir, y después hubo un empujón. Alguien llamó a la policía, y ahora Carlos tiene que presentarse para declarar. El peso de la noticia cayó sobre nosotros como una losa. Aquella pelea aparentemente insignificante podía tener consecuencias que ninguno de los dos habíamos anticipado. Carlos levantó la vista y, con un hilo de voz, confesó: «No quería que esto pasara. Solo fue un mal momento, pero ahora todo parece salirse de control». Sentí un nudo en la garganta, pero también una determinación creciente. No iba a dejar que aquel incidente destruyera lo que habíamos empezado a construir. «Lo enfrentaremos juntos», le aseguré. «No estás solo en esto». La tensión en la habitación no desapareció, pero al menos ahora sabíamos que no íbamos a enfrentarlo por separado. A medida que la tarde se deslizaba hacia la noche, una sensación de incertidumbre y miedo nos envolvía, pero también una extraña esperanza, nacida del compromiso silencioso entre madre e hijo. Pero justo cuando creíamos que podíamos respirar un poco, una llamada inesperada cambió el rumbo de todo de nuevo. El teléfono volvió a sonar, y cuando lo atendí, una voz fría y desconocida me susurró al otro lado: «Cuidado con lo que haces, Isabel. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar». Colgué temblando, consciente de que nuestra historia apenas había comenzado, y que aquello que habíamos descubierto la noche de la avería del coche no era solo un secreto entre nosotros, sino algo mucho más peligroso y profundo. La oscuridad de la noche parecía envolvernos, y con ella, la promesa de que nada volvería a ser igual jamás. La llamada heló mi sangre. Aquellas palabras susurradas al otro lado del teléfono resonaban en mi mente como un eco inquietante. «Cuidado con lo que haces, Isabel. Algunas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar». No sabía quién había sido, ni qué querían decir exactamente, pero el mensaje era claro: estábamos metidos en algo mucho más grande y peligroso de lo que imaginábamos. Carlos me miró con preocupación, percibiendo mi inquietud sin necesidad de palabras. Su rostro, que hasta entonces había mostrado cansancio y vulnerabilidad, ahora reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Como si, sin saberlo, ambos estuviéramos atrapados en una red invisible que nos arrastraba hacia algo inevitable.
La noche avanzó lentamente, cada minuto cargado de tensión. La casa parecía haberse transformado en una prisión donde el silencio era más pesado que cualquier palabra. Intenté calmar mi mente, pero el temor y la ansiedad se mezclaban con una extraña excitación, como si estuviéramos al borde de descubrir un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Recordé la noche en la casa rural, el masaje de Carlos, la intimidad que habíamos compartido, y como todo parecía tan lejano y a la vez tan cercano. Ahora, esa conexión profunda estaba envuelta en sombras, en peligros invisibles que acechaban desde la oscuridad. Pensé en las miradas que habíamos evitado, en los juicios que la sociedad podría lanzar sobre nosotros, y en cómo todo eso parecía trivial comparado con la amenaza que ahora se cernía sobre nosotros. Sentí que nuestras vidas se habían convertido en un delicado equilibrio entre la pasión y el miedo, entre el amor y la incertidumbre. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, estaba cargado de significado, y no podíamos permitirnos un error. La adrenalina corría por mis venas mientras me preguntaba qué camino tomaríamos a partir de ese momento. ¿Seríamos capaces de proteger lo que habíamos descubierto? ¿O esa puerta, una vez abierta, nos arrastraría hacia un abismo del que no podríamos salir? Mientras la noche se volvía más oscura, supe que estábamos en el punto de no retorno. Y en lo más profundo de mí, una voz susurraba que la verdadera prueba aún estaba por llegar, una prueba que pondría a prueba no solo nuestro vínculo, sino también nuestra propia alma. Y así, en la penumbra de aquella habitación, entre sombras y susurros, la historia que creíamos conocer tomó un giro inesperado, marcando el inicio de un capítulo aún más intenso y peligroso. El amanecer asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, pero en mi interior la tormenta apenas comenzaba a desatarse. La llamada anónima, las tensiones acumuladas, y los secretos que habíamos empezado a descubrir creaban un torbellino imposible de ignorar. Carlos y yo nos miramos en silencio, conscientes de que, aunque el sol iluminara el mundo exterior, nuestras vidas se sumergían en una oscuridad mucho más profunda. Él llevaba puesta la misma camisa azul, ahora arrugada y desordenada, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y una determinación que me estremecía. Yo aún vestía el camisón de la noche anterior, la tela suave rozando mi piel, mientras mis dedos se entrelazaban con los suyos, buscando un anclaje en medio del caos. Isabel, me susurró con voz grave, no podemos seguir ignorando lo que está pasando. Asentí, aunque el nudo en mi garganta parecía ahogar las palabras. Sabía que esa noche había cambiado todo, que habíamos cruzado líneas invisibles y que, de ahora en adelante, nada sería como antes. La casa parecía contener la respiración, como si también esperara lo que estaba por venir. Afuera, el viento movía suavemente las ramas de los árboles, y el silencio se volvió insoportable, cargado de promesas y amenazas. En ese instante comprendí que la historia que habíamos vivido, la que creía que era solo una noche de avería y reconciliación, era apenas el prólogo de un relato mucho más oscuro y apasionado. Algo nos estaba esperando, escondido en las sombras de nuestro pasado y en los rincones más recónditos de nuestro presente, listo para desatar una cadena de eventos que pondrían a prueba todo lo que éramos. Apreté la mano de Carlos con fuerza, sintiendo que, a pesar del miedo, había una fuerza indomable en nuestra unión, una llama que ningún peligro podría apagar. Pero justo cuando creía que estaba lista para enfrentar lo que viniera, el sonido de un coche deteniéndose bruscamente en el exterior rompió la quietud. Un golpe en la puerta resonó en la casa, seco y urgente, como un presagio de que el siguiente capítulo de nuestra historia estaba a punto de comenzar. No sabía quién estaba al otro lado, ni qué intenciones traía, pero una cosa era segura, ya no había vuelta atrás. Y mientras me acercaba a la puerta, con el corazón latiendo desbocado, supe que el misterio y la pasión que habían surgido aquella noche de tormenta solo eran el comienzo de un camino lleno de secretos, deseos prohibidos y decisiones que cambiarían nuestras vidas para siempre.